En el año en donde el Señor nos está haciendo volver, donde está pidiéndonos que volvamos a las primeras obras. Es un tiempo hermoso de parte del Señor, así que vamos a abrazarnos con todas nuestras fuerzas y cada una de las palabras, de las profecías que el Señor envía, vamos a tomarla con todas nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Así que, dicho esto, el título del mensaje le he puesto El Señor de la Mesa. Porque claramente Jesús es el Señor de la mesa. Él es Señor de todas las cosas. Él es el primero y Él es el último. ¿Cuántos dicen amén? Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que es extraordinario entender que ese es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador, así le hemos conocido porque Él se ha acercado a nuestras vidas, nos alcanzó, nos abrazó, perdonó todos nuestros pecados, nos está limpiando. ¿Cuántos dicen amén? Pero a medida que transcurre el tiempo y nuestra vida como creyentes, vamos comprendiendo que Él es el Señor, el Kyrios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros le pertenecemos. Él nos salvó, pero también nos compró con su sangre. Y la mesa representa, entre muchas cosas, esa virtud de parte del Señor para con nosotros. Si estamos en este lugar, es porque creemos en el Señor y es porque hemos alcanzado salvación. Así que abrazate de la salvación que viene por creer en el Hijo de Dios, en Cristo. En Él está la salvación. Pero acto seguido, tenemos que comprender que Él es el Señor. O sea, para ubicarnos en tiempo y en espacio, antes de ser nuestro Salvador, Él era el Señor. Él sigue siendo el Señor y lo será para siempre. Entonces la iglesia se abraza del señorío de Cristo. El Señor es el Señor de la mesa, porque a Él estamos recordando. Dice que tenemos que participar de la mesa siempre, hasta el tiempo en que Él venga. Eso es permanencia. Si hoy nosotros estamos participando del pan y del vino, es porque estamos recordando su sacrificio, pero también proclamando que Él volverá y que volverá por la iglesia. O sea, volverá por nosotros, amados. Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por eso es crucial en este tiempo final que podamos permanecer unidos al cuerpo, unidos a la iglesia, unidos entre hermanos, porque vamos a subir unidos. Filadelfia, aquella iglesia que tiene amor entre hermanos, es la iglesia que va a ser levantada por el Señor. Entonces, en este tiempo final, el Señor tiene que ser Señor de todas las cosas, Señor de mi vida, por ende, de todo lo que me pertenece, de todo lo que soy, porque en definitiva, Él me compró. Soy del Señor, soy su esclavo, pero un esclavo por amor, porque yo lo he decidido. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás jamás. Yo digo amén. La iglesia fue llamada a crecer, a aumentar, a madurar. Y la mesa tiene un papel fundamental. Por eso es importantísimo, es maravilloso ver a toda la casa, es maravilloso ver a todos los hermanos acercándose y entender que es un momento especial poder estar sentados a la mesa con el Señor. Porque dice que antes no teníamos esa posibilidad. Estábamos lejos y Él nos hizo cercanos. No éramos su pueblo, hoy somos su pueblo. No había posibilidad para nosotros porque éramos indignos. Pero dice que Él vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, o sea, a nosotros, nos dio la potestad de alcanzar a ser sus hijos. Y yo digo amén. No hay nada más maravilloso, un título más extraordinario que poder ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En esa mesa extraordinaria nosotros tenemos que entender que el tiempo es un tiempo oportuno. Esta es una oportunidad más. Este es el trono de la gracia sobre la tierra para que nosotros podamos acercarnos con confianza.
Así que si hoy escogiste venir a la casa de Dios, déjame decirte que fue una decisión sobrenatural, una decisión en donde el Señor mismo puso convicción en tu corazón para que puedas estar. Y eso es maravilloso. Es extraordinario cuando alguien nos insta, nos exhorta, nos alienta a poder estar en la presencia de Dios, a poder estar entre hermanos, en la congregación, participar del ministerio. Pero qué maravilloso, esto primero que menciono, es extraordinario, está bien, así debe ser, pero qué maravilloso es cuando el Señor lo revela. Qué maravilloso es cuando Él mismo se hace presente y nosotros formamos parte de esa estirpe, así como cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, la verdad, Pedro, sos bienaventurado. De ahora en más vas a ser feliz, vas a ser dichoso, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y nosotros somos parte de los bienaventurados, porque acá estamos la iglesia del Señor, la que está siendo conducida por el Espíritu Santo, la que no ve, pero cree. Entonces dice, más bienaventurados son ustedes que no ven, pero creen. Así que, mi amado hermano, alegrate, celebra al Señor, porque hay bienaventuranza en los que todavía no ven, pero creen. Pero un día, conforme la santidad, la benevolencia, la misericordia y la piedad del Señor, le vamos a ver cara a cara. Y le vamos a ver tal cual Él es. Amén. Aprovecho para ministrar a los hermanos que nos visitan por primera vez, a los hermanos que están viniendo hace poco tiempo. Aférrense al Señor. Esta es una casa espiritual en donde Cristo nos está edificando. Los hermanos no son perfectos, está claro. Quien les habla tampoco lo es. Pero qué maravilloso entender que estamos en un proceso de perfeccionamiento, en donde nos metió el Señor. Y si el Señor te metió acá adentro, Él va a perfeccionarte. Él va a cumplir el propósito que estipuló desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que podemos ver fue hecho antes en el pensamiento de Dios. Y Él dijo la palabra y fueron hechas las cosas. Pero antes de todo eso pensó en vos y pensó en mí, con un propósito específico. Así que te aliento a aferrarte, te aliento a permanecer, te aliento a tener constancia. Y nosotros desde nuestro lugar vamos a acompañarte en este crecimiento, en el orden espiritual, para que juntos podamos alcanzar la estatura de la plenitud a la cual nos llamó Cristo. Amén. Y la mesa, insisto, cumple un rol fundamental. Cuando estés participando del pan y estés participando de la copa, algo sobrenatural está ocurriendo. Porque es Cristo mismo metiéndose en nosotros. Es Cristo mismo fortaleciéndonos. Es Cristo mismo extirpando todo lo que nos hace bien, lo que no nos da beneficios, lo que no nos edifica. Y también metiéndose Cristo para establecerse en nuestras vidas y permanecer en un corazón pleno delante de la presencia de Dios. Así que estamos en un lugar extraordinario. Hemos venido juntos a adorar al Señor. Él dice que tenemos que congregarnos en el tiempo final. Cuánto más, dice la Escritura en Hebreos en el 10:25, cuánto más sabiendo que aquel día se acerca. Si nosotros creemos en la venida del Señor, más que nunca tenemos que estar congregados en su nombre. Tenemos que estar unidos al Señor, tenemos que estar unidos en nuestro hogar, en nuestras familias, tenemos que estar unidos en la congregación, tenemos que estar unidos como iglesia de Cristo, preparándonos para ese glorioso acontecimiento, pero también predicando su palabra para que muchos alcancen la salvación y también puedan alcanzar la estatura de la iglesia novia, la iglesia esposa, la iglesia que se va a casar con el Señor. Porque así dice su palabra, que las bodas ya están listas y que nosotros tenemos vestiduras celestes, vestiduras que representan las obras de fe, en donde un día el Señor nos va a levantar, yo digo amén, y esas bodas serán con la iglesia. No serán con todas las congregaciones, será con la iglesia. Qué maravilloso que nosotros sigamos proclamando, sigamos buscando al Señor, sigamos preparándonos para poder ser la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No simplemente un ministerio más en la tierra,
Cuando digo simplemente no lo estoy disminuyendo, lo que estoy diciendo es que hay una gloria mayor, que es poder alcanzar ser la iglesia. No simplemente hermanos que van a la iglesia. No, ser la iglesia. No ser simplemente personas que asisten a una congregación. No, ser la iglesia de Cristo, con todo lo que eso implica. Y el Señor tiene en cuenta nuestras imperfecciones. Por eso Él dice que necesitamos lavar nuestras vestiduras siempre. La mesa lava nuestras vestiduras. Plancharlas, porque a veces quizás no están sucias, pero están arrugadas. Y necesitamos tenerlas bien preparadas a nuestras vestiduras para que Él nos pueda identificar. Entonces, la mesa también, porque representa a Cristo, y todo es de Él, por ende Él es el Señor de la mesa. Nosotros estamos sentados a la mesa con el Señor. Estamos sentados a la mesa con el Rey. Y vengo proclamando bajo la unción del Espíritu Santo que Él no es cualquier rey. Él es Rey de Reyes. Él no es cualquier Señor. Él es Señor de señores. Y el que vive para siempre. Amén. Dicho esto, vamos a ver qué acontece y por qué es necesario que la iglesia no pueda perder de vista el foco del señorío del Señor. Es maravilloso saber que Él es nuestro Salvador. Es maravilloso saber que Él es nuestro libertador. Es maravilloso entender que Él sana todas nuestras dolencias, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pero hay algo que es mayor. Y hay algo que la iglesia tiene que entender todos los días de sus vidas, que Él es Señor. Hay un reconocimiento de que Él es el Señor de los ejércitos, el Señor que da paz, el Señor que está por sobre toda potestad y sobre todo reinado, en quien se sujetan todas las cosas, porque dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten. Él es el Señor. Él es el Señor. Y me animo a decir, Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor de esta congregación. Él es el Señor en mi casa. Por eso a ese Señor, al Padre y al Espíritu Santo le rogamos que siempre nos conduzcan a Cristo. Ya en primera instancia es importantísimo proclamar que Él es el Señor, porque dice que únicamente podemos llamar Señor al Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros le decimos Señor, es porque el Espíritu Santo trae convicción de lo que Él representa. De la misma manera tenemos que anhelar que Él nos guíe a todo lo que representa estar debajo del señorío de Cristo. Porque ahí únicamente prima todo lo que Él manda, indica, porque Él es el Señor. Imagínense, por ejemplo, que a un jefe, a un gerente, estoy hablando en el orden natural, como siempre ilustramos, a un dueño de alguna empresa o de algún lugar donde nosotros estamos desarrollándonos de forma laboral, estamos sujetos a obedecerlo. Y nadie se animaría a decir lo contrario. Claramente, si está dentro de los rangos que internamente ese trabajo, esa institución tienen como derechos. Ninguno diría algo contrario, porque entendemos que de alguna manera ejercen un señorío y claramente en el orden natural. Es más, cuando alguien nosotros reconocemos como que tiene una posición, una profesión, bienes, decimos y reconocemos o los reconocemos como señores. Mirá a este señor qué bien que se desarrolla, mirá a este señor cómo lleva adelante tal o cual cosa. Pero ahora viene la palabra y nos hace comprender una vez más, y me atrevo a decir, a recordarnos, porque esto es algo que ya fue ministrado en nuestros corazones. Pero el recuerdo, que también la mesa cumple un rol fundamental, porque dice que nosotros tenemos que hacer memoria de quién es Él. Porque entonces, si hubiera algo que está corrido, que está desordenado, o que está desalineado, o fuera de la dirección
que insta la palabra de Dios, el señorío nos vuelve a ubicar. Saber quién es Él, quién soy yo y quién soy yo para Él y quién es Él para mí, me alinea nuevamente. Él es el Señor. Y en esta mesa, Él es el Señor. Él es el Señor de la mesa. La Biblia de las Américas voy a leer a modo de introducción en el libro de Juan, en el capítulo 13. Riquísimo. Vamos a leer del verso 1 en adelante. San Juan, capítulo 13, verso 1 en adelante. Cualquier cosa se puede apoyar en las pantallas. ¿Lo encontró? Ahí estamos. Dice así su palabra: antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la liberación, así como hoy nosotros estamos proclamando al Señor y que Él nos liberó y que Él nos salvó, así también fue en los tiempos cronológicos donde se estableció la mesa. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, eso va a ser pronto, mis amados. Saben que la Iglesia de Cristo, dentro de muy poco, pasará de este mundo para estar con el Padre. Yo digo amén. Por eso recibamos cada una de las ministraciones que la palabra de Dios nos da. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ama hasta el fin. Nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él ya nos amó. Nosotros hoy nos damos cuenta y podemos entender por medio de la palabra, en donde Él dice que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él nos ama hasta el fin. Yo digo amén. Y durante la cena, durante la mesa, dice el verso 2, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, entonces miren qué interesante sujetar todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y a la palabra, porque en la mesa suceden un montón de cosas. Nosotros estamos sentados a su mesa, ¿cuántos dicen amén? Y qué bueno es que nuestro corazón le pida al Espíritu Santo la lealtad que necesitamos para estar sentados a la mesa, para no convertirnos ni ser parte de los desleales o de los traidores. Necesitamos que nuestra mente sea ministrada. Yo digo amén. Porque evidentemente en esa mesa, alguien que era un ministro, que era una autoridad, que era un apóstol, lo traicionó. Entonces, sí que es importante cómo nos sentamos a la mesa y qué hay en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? El verso 3 dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, porque Él es el Señor de la mesa, y que de Dios había salido y a Dios volvía. Y si Él está con nosotros, si Él está en nosotros, mis amados hermanos, quiero recordarles, quiero proclamarlo, quiero establecer esta verdad: de Dios hemos venido y a Dios vamos. A Él regresaremos. El salmista dice, a la casa de mi Padre volveré para morar por largos días. Y yo digo amén. Miren todo lo que acontece en la fiesta de la liberación, en la fiesta donde hay preparada una cena y donde está sentado Jesús, pero no como uno más, sino sentado como quien es, el Señor de la mesa. Amén. Verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Jesús trae un manto, mis amados, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. El verso 6 dice, entonces llegó Simón Pedro. Este le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Señor. ¿Cómo nos presentamos cada vez que vamos a acercarnos a Jesús? Como el Señor. Eso es importantísimo, porque eso nos va a recordar quiénes somos. Sí, somos los redimidos. Sí, somos los que Él salvó, lo que Él liberó, lo que Él sanó. Sí, claramente, Él es nuestro Salvador. Pero cuando nosotros decimos Señor, eso los ubica primeramente a nosotros.
cuando nosotros le decimos a nuestro papá, valga la redundancia, papá, estamos teniendo un reconocimiento, pero nos estamos posicionando nosotros como hijos. Eso nos da identidad. El señorío de Cristo le da identidad a la iglesia. Él es su Señor. Él es su Señor. Él gobierna. Él manda. Y para nosotros no es gravoso. No lo es. Es maravilloso que Él, que es perfecto, que Él, que es bueno, que Él, que es misericordioso, que Él, que tiene el poder para sujetar todas las cosas, sea nuestro Señor. Porque en definitiva, si tuvo la hidalguía de poder ir a la cruz para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, ¿cuánto más no vamos a cederle el señorío para que sea Él el que conduzca nuestras vidas? Porque todo lo que provee el Señor es para beneficio nuestro. Pero hay un rango mayor al que se sube, al que se crece, al que se avanza, cuando permanecemos todos los días de nuestras vidas reconociéndole como el Señor. Amén. Se levantó de la cena, se quitó su manto, luego echó agua en una vasija. El agua representa la palabra para lavar los pies. Los pies representan el caminar del creyente. O sea que no era simplemente lavarle los pies, era una costumbre. En el orden cronológico, en el orden social, todo lo que tenía que ver con la idiosincrasia del pueblo judío, cada vez que se estaba en una casa y se llegaba y había visitantes, había que lavarle los pies porque se habían ensuciado en el camino. Y era digno poder presentarse con los pies limpios. Entonces, si bien el Señor representa un servicio, porque dice que tenía un manto, y Él estaba en los cielos, y dice que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tenía un manto de gloria, porque Él es el Señor, un manto de rey, se lo quitó, se puso un manto de siervo, vino a la tierra para que nosotros podamos ser salvados por Él. Sí que representa al máximo servidor, porque dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Entonces, Él no está solamente mostrando el principio espiritual de la importancia de servir, sino que Él se pone como ejemplo marcando principios, pero también, y en un orden mayor, lo que representa el lavamiento de pies es una ministración integral a nuestro ser, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y eso es lo que va a hacer el pan y la copa, nos va a ministrar de manera integral. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llega Pedro en el verso 6 y le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Yo digo amén, hay un montón de cosas que hoy no comprendo, pero lo voy a entender conforme el Señor lo ha proclamado. Mi amado hermano, quizás hay un montón de cosas que no entendés. Permanecé, porque se te está lavando los pies. Permanecé en todo lo concerniente a los negocios del Señor. Permanecé. Y si es necesario, volvé. Y si es necesario, dejate lavar los pies nuevamente. Porque el Señor nos está ministrando. Aprovechemos el tiempo en donde Él, que es el Señor de la mesa, está propiciando todo lo que es bueno para nosotros. Entonces no hacemos más que entregarnos. Le reconocía como Señor, pero había cosas que no le permitía al Señor. Eso es lo que Jesús le quiso dar a entender. Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahí radica lo mayor, en que queremos tener parte con el Señor. Yo quiero tener parte con el Señor. Yo quiero que esta congregación tenga parte con el Señor. Que no esté aparte, que sea parte, que podamos acercarnos, que podamos estar unidos al Señor. Y aunque haya cosas que no comprendemos,
lo que nos está diciendo es que llegado el momento las vamos a comprender. Solamente si permanecemos, solamente si nos dejamos lavar los pies, porque dice que la palabra ya fue trasladada a nuestros corazones. Eso es una verdad. A nosotros ya se nos fue trasladada la palabra, por eso estamos en este lugar. Lo que el Señor está haciendo es lavarnos, lo que el Señor está haciendo es limpiarnos nuestros pies, porque necesitamos seguir caminando y llegar hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Simón Pedro le dijo, Señor, nuevamente, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra condición. El Señor de la mesa está sentado a la mesa, valga la redundancia, nos está ministrando, está aperturando algo hermoso. Y Él nos conoce, porque Él conoce a los suyos. Si hay alguna situación en la cual hemos incurrido y no estamos limpios, qué bueno es hoy estar sentados a la mesa y que sea el Señor el que está en la punta de la mesa ministrándonos. Es más, qué bueno que sea el Señor el que se levanta de esa mesa y no tiene absolutamente ningún problema en acercarse a cada uno de nosotros de forma personal y lavarnos los pies a cada uno, para que conforme lo que nos esté aconteciendo de forma particular podamos ser ministrados, podamos ser limpiados, podamos ser perdonados. Y si hay alguna cuestión que necesita salir, qué bueno es que está el Señor delante nuestro. Él mismo nos está limpiando. Y nosotros tenemos que acercarnos con un reconocimiento. Él es el Señor. Él tiene el poder y la potestad para restaurar mi vida, para levantar mis brazos, para cambiar lo que haya que cambiar, para hacerme volver, porque se acerca de forma particular. Se sienta a la mesa, Él es el Señor de la mesa, pero también no tiene problema en levantarse y acercarse a vos, acercarse a mí y ministrarnos y hablarnos. Y ahí tendrá que mirar cada uno, primeramente en su corazón. Ahí tendrá que mirar cada uno en su familia, en sus relaciones. Ahí tendremos que mirar de manera congregacional, en fin, porque el Señor es Señor de todos, pero también Él se acerca de manera particular. Amén. Verso 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Nos vamos a detener ahí porque acá está lo central del mensaje. Ya no era simplemente alguien a quien necesitaban escuchar. Varias veces lo hemos aprendido, pero como que muchas veces se cumple lo que dice la Escritura, que somos oidores olvidadizos. Entonces no tenemos problema con las enseñanzas de Cristo en su faceta de maestro. A veces tenemos inconvenientes en otras facetas. Por eso necesita Él mostrarnos una vez más la importancia de manejarnos bajo autoridad. Y la primera autoridad es el Señor, porque justamente autoridad representa un señorío. Entonces vamos a poder comprender todas las demás facetas. Cuando se nos enseña, cuando se nos pastorea, cuando se nos evangeliza, cuando se profetiza, cuando estamos bajo un manto apostólico, genuino, verdadero, y se nos revela de una manera especial bajo el cuidado del Señor, y no nos es gravoso, lo entendemos. Es como un refrigerio para nuestra alma, como que no hay nada que se sale de lugar. Entonces
no tengo problemas en tener alguien arriba en quien refugiarme. Y ese que está arriba asume una responsabilidad, porque por cierto la tenemos. En nosotros, en el área pastoral, como autoridades de la iglesia, en casa como papás, entre autoridades, en fin, ¿por qué? Porque hemos entendido el señorío de Cristo. Lo que es Dios y lo que representa a Dios y los que representan a Dios. Pero miren, por encima de los 5 ministerios que instituyó el Señor y que son válidos y que siguen vigentes, porque sigue habiendo unción en la iglesia porque la gobierna Cristo. Y si Él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son las unciones que la iglesia necesita, porque luego el capítulo 4 del verso 11 en adelante en Efesios dice que esos ministros y ministerios fueron instituidos para edificar a la iglesia. Y si nosotros nos consideramos iglesia, necesitamos esas unciones. Yo digo amén. Necesitamos esos mantos, necesitamos esas leches, necesitamos cada una de las autoridades que representan los ministros y los ministerios. Pero por encima está Cristo, el Cristo de los ministros y de los ministerios, el Señor, el señorío. Por eso jamás, más allá de las funciones, del llamado, del ministerio que se nos concedió, jamás podremos ni siquiera ponernos a la par. Él sigue siendo el Señor. Jamás puede prevalecer mi figura por sobre la figura de Cristo, porque estaría usurpando un lugar y estaría llevando a la iglesia a que sigan a hombres y no a Cristo. Pero si siguen a Cristo, sí van a tener el discernimiento para poder seguir a los verdaderos hombres de Dios. Van a reconocer autoridad, se van a posicionar como hijos, se van a establecer como padres. Va a haber un vínculo perfecto, el que dice la voz apostólica, el vínculo del amor, en donde todo lo que hacemos primeramente es por amor a Cristo que es Señor. Luego a todo lo que Cristo ama, y Cristo ama a la iglesia. Entonces, el perfecto amor se irá perfeccionando en todos los órdenes de mi vida. El Señor no dejó pasar por alto que estaba desordenado. Valga la redundancia, el orden no era ese. Él no es maestro y Señor. Él es primeramente Señor. Estaban todos, algunos lo entendían porque de hecho Pedro se acercó diciéndole Señor. Es más, en la mesa donde estaban todos y Jesús profirió palabras de que iba a acontecer algo especial con los que estaban sentados a su mesa, comenzaron todos a decirle, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Y hay uno que le dijo, ¿seré yo maestro? Lo quiso bajar de rango. Y claramente no se puede bajar al Señor de ese lugar. Él está sentado en su trono, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia lo tiene que comprender. Si yo no lo paso por alto, ustedes me dicen que soy maestro y Señor y tienen razón, porque son las funciones que ejerzo. Pero si yo el Señor y maestro, frenemos un poquito. Si yo el Señor y maestro, hago esto con ustedes, de ahí para abajo. ¿Vieron cuando decimos de ahí para abajo? Ese es el límite, ese es el nivel. Todos los que estamos debajo de ese señorío tenemos que dejarnos lavar los pies y tenemos que aprender a lavarle los pies a otros. Así, de igual manera como lo hace el Señor. Y en el camino, nosotros estamos siendo limpiados, estamos siendo lavados. Y sí, claramente, si queremos tener parte con el Señor, queremos que Él nos lave todo. Sí, Señor, nos entregamos totalmente.
Está muy bien lo que desde sus emociones Pedro le dijo, pero el Señor nuevamente lo ordenó, le dijo tranquilo. Está muy bien lo que vos anhelás, en tanto y en cuanto sea genuino, porque hay otros que quieren espiritualizar todo y quizás no es genuino. No, si vos querés hacer esto, tenés que... Listo, yo todo estoy entre... Y quizás no es tan así. Por eso necesitamos ordenarnos. El Señor lo que está diciendo es que claramente quiere que nuestra vida esté totalmente entregada a Él. Pero Él también va a darnos los pasos para que nosotros podamos saber cómo hacerlo. Si Él hoy nos está ministrando, sería maravilloso que nos entreguemos totalmente, pero que también comencemos a discernir lo importante que es estar acompañados para que ese crecimiento sea en orden, sea sano, tiempo al tiempo. Porque déjenme decirle, mis amados hermanos, que no es real, que sí nos entregamos al Señor, pero que entendemos todos de buena a primera. No es así. Porque el Señor lo está estableciendo en la mesa. Hay cosas que quizás hoy todavía no comprendés, pero las vas a comprender después. Quédate en la mesa, dejate lavar los pies. Entendé que hay un Señor, entendé que hay autoridades, entendé que vos sos una autoridad en tu casa. Entonces todo fluye de una manera verdadera, así como lo proclamó el Señor, que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El verso 15 dice, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho con vosotros, ustedes también lo hagan. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Entonces, nosotros somos siervos de Cristo. Él está hablando a sus siervos. Él está hablando aún en potencial. Nosotros vamos creciendo en este camino de fe hasta que alcanzamos la estatura de siervos. Entonces estamos sentados a la mesa como siervos de Cristo, en diferentes niveles, pero siervos al fin, porque ese es el potencial que Él puso. Él actuó en fe con nosotros. Él nos mira como siervos. Y dice, aun cuando alcancemos la estatura de siervo, habrá otro que está encima. Y por encima de ese, uno más alto. Y por encima de ese alto, el Altísimo. Para que podamos comprender y manejarnos bajo los rangos jerárquicos en el orden espiritual que el Señor determina. Porque el Señor lo determina. Entonces no hay dudas ni para la derecha ni para la izquierda. Dije bien, ¿no? Bueno, y viceversa. Y entonces hay plenitud. Entonces, realmente la cobertura del Señor está sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis bienes, sobre el ministerio, sobre lo que llevo adelante. No estoy diciendo que sea tarea fácil, porque si no el Señor nos hubiera tomado tamaña disposición de poder sentarlos y explicárselos. Era importante, ellos eran los que iban a desarrollar. En el orden cronológico, ellos tenían que tener bien claro cómo era la cuestión, porque se iban a dispersar por todas las naciones bajo ese principio, bajo el principio del señorío de Cristo. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor y un enviado no es mayor que el que le envió. Amén. Si sabéis esto, seréis felices. Yo digo amén. Si comprenden esto, yo le ruego al Espíritu Santo en esta hora, Señor, haznos comprender esta verdad. Porque si Él dice que si comprendemos esto, vamos a ser felices, acá hay algo encriptado, algo encerrado que el Señor lo está revelando. Por medio de la bienaventuranza podemos ver cómo alcanzar la plenitud, la dicha y la felicidad. Y acá nuevamente nos da otra característica, otro lugar en donde nosotros alcanzamos la felicidad. Si comprendemos los rangos de autoridad que tiene el Señor.
Amén. Claro que sí, porque Él es el Señor de la mesa. Vamos a desarrollar un poquito. Tengo 5 puntos. Vamos a ir rapidito. Así cuando participamos de la mesa, lo que vamos a hacer por medio de la fe es sellar lo que estamos aprendiendo. En el orden espiritual, claramente. Todo lo que estamos recibiendo en la mesa, cuando participemos, se establece. Y no solo se establece lo que yo estoy predicando, se establece lo que la mesa determina. Él es Señor. Por eso hoy, de forma especial, se nos está ministrando con algo puntual, que lo necesitamos. Pero no nos vamos a limitar a eso porque Él es Señor. Y Él es soberano y Él hace lo que le place. Así que vamos a estar dispuestos a abrazarnos de todo, mis amados. Lo que fluye a través de la mesa, porque la mesa es la bendición de los creyentes. Número 1, ¿qué dice la Biblia acerca del señorío y cómo nosotros lo podemos asimilar y hacerlo realidad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, en las sendas en las que andamos? La Biblia de las Américas, en el capítulo 9 del libro de Mateo, la Biblia de las Américas es la versión, el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 36, dice así: y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos nuevamente: es Dios de todos, pero es Dios personal también. Y se acerca de forma específica. Es Dios de todos, dice que ministró a las multitudes, pero también se acercó a sus discípulos, a los 12, a los que tenían un gobierno. Así como nosotros, como Iglesia de Cristo, ejercemos un gobierno en el orden espiritual y tenemos que ir y llevar el mensaje. Muchas veces será a las multitudes, otras veces será a un grupo pequeño, otras veces será de forma personal. Porque ese es el señorío que Jesús traslada. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad ¿a quién? Al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros a la obra. Que envíe obreros comprendiendo que la cosecha es mucha. A la verdad, la cosecha es mucha, yo digo amén. Los obreros son pocos. Tenemos que orar y pedirle al Señor que envíe obreros a su mies. Creo que lo he mencionado en alguna oportunidad. Uno habla con tanta gente y comúnmente, en mi caso, me toca predicar más seguido. Cuando escuchaba esta palabra, yo quería servir al Señor, desde el primer momento que lo conocí. Luego ya era un servidor de una iglesia y escuchaba nuevamente esta palabra y me daba algo raro, no sé, tenía sentimientos encontrados porque digo, ¿por qué el pastor está predicando esto si acá estamos nosotros? ¿Qué quiero decir con esto? Número 1, se nos está ministrando en la mesa a nosotros. Amén. Envía, Señor, envía, sí. Nosotros tenemos que rogarle, eso tiene que ser parte de nuestra oración. Pero, ¿y Boston? ¿Y nosotros? ¿Cómo oraríamos para que el Señor envíe obreros? Envía obreros, Señor, porque yo no tengo ganas. Claramente entendemos que tenemos que hacerlo porque Él es Señor. Él es el Señor de la mies. Yo digo amén. Él es el Señor de la obra. Eso tenemos que comprenderlo, porque nos hace entender soberanía. Él es el dueño, no nosotros, aunque tengamos una posición
de liderazgo. Él es el dueño de la mies. Nosotros en muchas ocasiones estamos para cuidar la grey del Señor. Pero tenemos que posicionarnos como servidores y decir, Señor, o sea, ardía mi corazón porque quería hacerle comprender al Señor que acá estoy yo. No llames a otro. Estaba siendo medio contradictorio igual, pero no sé si logro ser claro a lo que me refería. No quería quedarme en una posición de aletargamiento, en donde simplemente se sabía que yo era un servidor de una iglesia. Porque primeramente lo que me recordaba esa palabra es que yo fui llamado por el Señor y soy un siervo de Cristo en el lugar en el que me encuentre. Y es sublime poder servir en la congregación de los santos, porque esas son glorias del Señor. Pero a veces entiendo, y eso es lo que hoy el Señor también quiere recordarnos, es que como Él es Señor de siervos, Él es el dueño de la mies, nosotros tenemos que posicionarnos. Porque entonces tendremos una mirada distinta acerca de la obra, porque la obra es grande, mis amados. Y el Señor claramente necesita a su siervo para extender su obra. No es un tiempo para permanecer sentados, si no hablo simplemente de estar sentados en una silla. Es tiempo de servir al Señor, porque el que sirve al Señor, el que es un servidor del Señor, lo que está diciendo es, acá está Cristo. Porque la Biblia dice, donde hay un servidor, ahí está el Señor. Donde se sirve al Señor, ahí está el Señor. Porque Jesús dijo, donde yo estoy, ahí también estará un servidor mío. Y yo digo amén. Pero qué maravilloso es extenderlo. ¿Cómo nos extendemos? Posicionándonos como siervos y orando porque la cosecha es grande. La cosecha es grande. La cosecha es grande para nuestra familia, la cosecha es grande para nuestra congregación, la cosecha es grande para el ministerio. Y se necesitan obreros. Yo digo amén. Número 1, entonces, Él es el Señor de la mies. Número 2, Mateo 24, 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Él es Señor de la mies. Y yo digo amén, pero Él también es el Señor de los siervos. Él es nuestro Señor. Él es el Señor de los siervos. Él es nuestro Señor. Y nos tiene que encontrar haciendo lo que se nos llamó a hacer. Amén. Número 3, Mateo 25. Mateo hace una línea de tiempo acerca del señorío de Cristo. Mateo 25, verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, porque Él es Señor de los siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, los trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, me diste bienes, me diste dones, me diste la capacidad de poder multiplicarlos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Acá está hablando en el orden espiritual, está hablando en el orden económico, está hablando en el orden ministerial, está hablando en el orden familiar, está hablando en el orden congregacional. Porque son bienes. Y nosotros llevamos adelante la obra con bienes. Y hemos dicho, porque así lo proclamó David como figura de Cristo, nosotros te damos. Qué honra, Señor, que nos das, que podamos darte. Es una honra que podamos darle al Señor. Pero en definitiva, lo que te estamos dando
es lo que recibimos de tu mano, porque todo es tuyo. Somos tuyos nuestros bienes. Lo que vos nos das es para poder multiplicarlo. Amén. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Él es Señor de nuestros bienes. Pero expliqué tanto, me salió buenísimo, me acordé de todo. Él es Señor de nuestros bienes. Ni loco, dice Brian, acá, le veo el rulito. Él es el Señor de nuestros bienes. Él es el Señor de nuestras familias, Él es el Señor de nuestros trabajos, Él es el Señor de nuestros hijos, Él es el Señor en el ministerio. Eso es seguridad, mis amados. Él es Señor en mi matrimonio. Los bienes del Señor. Si así lo comprendemos, Él nos da talentos y la capacidad de multiplicarlos para no guardarlos sobre la tierra y que estemos aferrados a lo que la tierra da. Nosotros estamos aferrados a lo que el Señor da. Él es Señor de nuestros bienes. Número 4, Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así como Él dice, todos los días voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y gloria a Dios por eso. Él dice, todos los días te sostengo. Gloria a Dios. Él dice, hoy es el día de salvación. O sea, todos los días la salvación del Señor se presenta sobre nosotros. Todos los días Él cuida de nosotros. Cuida de nuestros bienes. ¿Qué quiere decir que cuida? Lo leímos en el pasaje anterior. Él nos da cosas, pero está mirando, y que esté la mirada del Señor sobre lo que nosotros tenemos es extraordinario, porque eso habla de un cuidado. Entonces ahora viene y dice que es el Señor del día de reposo. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros llevamos adelante su obra, aun cuando estamos bajo tribulaciones, angustias, dice la palabra de Dios, dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Voy a traer descanso a sus almas. Ahora, si todos los días estamos con el Señor, lo que está ocurriendo es que estamos caminando sobre el reposo que da Cristo, sobre el reposo que da el Señor, porque Él es el Señor del día de reposo. Número 4, entonces, el Señor, los que estamos bajo el señorío de Cristo, tenemos descanso para nuestras almas. Y yo digo amén. Y número 5, Mateo capítulo 7, verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Leemos nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo digo amén. No es simplemente de palabra, sino que es de hecho. Necesitamos crecer en las voluntades del Señor. Ellos muchas veces se refirieron al Señor, valga la redundancia, pronunciando simplemente 2 veces el señorío. Reconociendo al Padre, reconociendo al Hijo. Pero el Espíritu Santo también es Señor. Y yo digo amén. Y el Espíritu Santo dice que fue entregado para nosotros. Les voy a dar al otro consolador, al Espíritu de verdad, y Él los guiará siempre a toda verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo, y Cristo es el Señor. Si nosotros no le damos relevancia al Espíritu Santo, simplemente habrá un conocimiento de la deidad y no de la plenitud. Porque nosotros debemos entender que el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Entonces siempre tenemos que presentarnos Señor, Señor, Señor. Así como Él es santo,
santo, santo. Sin dejar fuera al que puede guiarnos a Cristo, el Espíritu Santo. La iglesia es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Señor, Señor, Señor. Y solamente se reconoce el señorío cuando hacemos la voluntad de Dios. Si Él es Señor, punto número 5, tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que renovarnos en el Espíritu. Tenemos que ir al Señor para que Él nos indique cuál es su voluntad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Así podemos participar de esta mesa en donde Él es el Señor, claramente, donde Él nos está ministrando, donde Él está trayendo seguridad, donde nos está mostrando punto por punto cuál es la realidad, lo que significa, recordándonos que Él es el Señor de la mesa. Y así como presenta características para nosotros entender cómo presentarnos bajo ese señorío, también nos hace comprender que Él pelea por nosotros. El Señor pelea por nosotros, mis amados. Él pelea por nosotros. Esta referencia hermosa en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, verso 14, dice: estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, nosotros estamos con Él. Los que están con Él, vamos a levantar nuestras manos. Los que están con Él son llamados, son escogidos y son fieles. Los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Lo voy a decir otra vez. Los que están con Él, la iglesia de Cristo, o sea, nosotros somos llamados, escogidos y fieles. Y los que están en el Cordero, Él los cuidará. Él peleará por nosotros y vencerá a todos nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén y celebran al Señor? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! En tiempos de turbulencia, en tiempos peligrosos, en tiempos malos, el Señor pelea por nosotros. ¡Aleluya! Termino diciendo lo que proclama Romanos. Y les voy a pedir a mis hermanos, los que están designados para poder entregar los símbolos a la iglesia, que a medida que se les va dando la bandeja, ya puedan ir dándoselas y repartiendo a los hermanos. Pero siempre ahí con nuestro corazón atento. Atento. Romanos capítulo 14, verso 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Yo digo amén. Yo digo amén. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor, mis amados. Porque para esto Cristo murió y para esto Cristo resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Si nosotros morimos, tenemos la plena convicción de que estamos en su presencia. Y si vivimos, tenemos la plena convicción que para Él vivimos. Así que, mis amados hermanos, en la mesa donde Él es el Señor, aprendamos a morir, pero también aprendamos a vivir. Porque en definitiva, el círculo se cerró. El Señor de la mesa, Él está con nosotros y nosotros le pertenecemos. Somos suyos. Vamos a ministrar al Señor. Comemos todos.
todos comemos del Cordero y nos tomamos unos segundos para darle gracias al Señor, porque Él es el Señor de la mesa. Aprovechamos este tiempo para acercarnos con confianza, en arrepentimiento por nuestros pecados, con dignidad y creyendo que mientras estamos participando del pan, del vino, Él nos está sanando, Él nos está liberando, Él nos está vivificando. Y nuevamente recordamos que tú estás volviendo, Señor. Todos los escenarios están listos. Tu iglesia se está preparando, te estamos esperando. Vamos a hacer esto todos los días, siempre, en todo tiempo, hasta que vuelvas. Por eso la iglesia bebe de la copa de la salvación. Así que bebamos juntos, mis amados. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias por la vida, gracias por la abundancia, gracias por la salvación. Señor, gracias. En este tiempo, mientras comemos, mientras bebemos, estamos proclamando una vez más, poniendo tu nombre bien en alto, declarando que eres el Señor. Tú eres el Señor. Eres el Señor de nuestras vidas. Eres el Señor de nuestras familias. Eres el Señor de esta casa. Estamos siendo ministrados acerca del señorío y nos vamos a ir de este lugar comprendiendo en plenitud esa verdad. En el nombre de Jesús yo vengo ministrando a esta casa, a esta iglesia, a mis hermanos, la liberación que viene a través del Señor, que hay sanidad para todos los que creen en Él, que solamente hay vida en aquel que ha proclamado que es el camino, la verdad y la vida, solo en Cristo, y que viene una permanencia, un posicionamiento mayor, perseverancia, el tiempo de la paciencia para guardarte, mi Dios, aferrados más que nunca a tu presencia, siendo participantes del gozo perpetuo que ha venido a través del Señor. Te damos tantas gracias y te decimos todos juntos: eres el Señor de la mesa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, dale un aplauso al que viene. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual.
fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó.